Buenos días, bendiciones para todos. Aquí estamos con Pastor Hugo Marroquín. Hugo Marroquín, Pastor, ¿cómo considera usted ver el desarrollo de Guatemala? Bueno, hay varias maneras de cómo ver a Guatemala. Lo voy a ver desde el ámbito del presente. ¿Cómo está Guatemala hoy en día? Yo veo que Guatemala ha tenido un pequeño retraso en el presente. No veo yo mucho desarrollo. Yo veo que hay muchas fuentes de trabajo, muchas áreas donde trabajar, y creo que Guatemala está un poco, si no bastante, atrasado a otros países. Me refiero a otros países de la región. Por ejemplo, el país de El Salvador y la visión de su presidente. Un ejemplo, Colombia, Venezuela, Venezuela con todos sus recursos está avanzando. Estamos hablando de otros países como Brasil y Honduras, que hace poco vino la presidenta de Honduras a visitar a Bernardo Arévalo aquí a Guatemala. Entonces yo lo que veo en el presente de Guatemala es que necesitamos arreglar las calles, todo lo que es infraestructura. Necesitamos todavía arreglar los hospitales, que haya un buen servicio, una buena atención. Necesitamos arreglar el aeropuerto internacional Aurora, y mejor si se hiciera otro aeropuerto. También necesitamos lo que son las cárceles, la seguridad de las cárceles. Necesitamos también que haya un mecanismo que controlen las alcaldías del país completo de Guatemala. Pastor, que haya una supervisión desde el gobierno central hacia los demás gobiernos, como son las alcaldías, las municipalidades, lo que son los departamentos, todo lo que es las infraestructura interna y externa del país. Necesita que se haga un mejoramiento, porque está muy atrasado Guatemala, viéndolo de la perspectiva de otros países. Pastor, una pregunta, ¿cómo considera usted en un lapso de 20 años, cómo llegaría usted a proceder en esos lapsos de tiempo, de años, que diga? Yo creo que necesitamos equipos de trabajo. Un gobierno sin equipos de trabajo no es gobierno. Entonces, Guatemala necesita de un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido. Guatemala necesita de hombres y mujeres que no lo hagan tanto por el dinero, sino que lo hagan por la visión de sacar a Guatemala de ser un país tercermundista a llevarlo a ser de primer mundo. Me refiero a que el gobierno central debe de trabajar enfocado no en el dinero, sino en la visión de una Guatemala diferente, de una Guatemala mejor. Eso es lo que yo veo. Pastor Hugo Marroquín, otra pregunta, disculpe. ¿Qué opina usted de los líderes? ¿Qué opina? Bueno, voy a hablar en tres términos. El término actual, y el término futurista, y el término internacional. Guatemala debe de tener una imagen de cambios todo el tiempo. Si no vivimos renovando lo que es el país en diferentes áreas, no vamos a salir adelante. Una de las áreas que felicito la economía guatemalteca, y en esto sí lo voy a poner en alto, es en nuestra moneda. Tenemos una moneda estable, una moneda buena, una moneda está ahorita al 60% dentro de todos los países que están avanzados, pero creo que podemos avanzar más. Entonces, ¿cómo veo yo a Guatemala en el liderazgo? Con el nuevo presidente que recién entró, Bernardo Arévalo, pues creo que hay unos pequeños cambios, pero en términos de corrupción, en términos de promesas falsas, yo creo que estamos muy mal, porque necesitamos que haya una supervisión
de los fondos que no son del gobierno, son de Guatemala, los impuestos y todo lo que los guatemaltecos pagamos, creo que deberíamos de tener una supervisión clara de lo que se da, el dinero que se da en las alcaldías, lo que se da en las municipalidades, hablando a nivel nacional, lo que se da en los departamentos, lo que se da en educación, lo que se da en lo que son las medicinas, todo lo que es el sistema médico de Guatemala necesita cambios, porque no es posible de que yo como guatemalteco o alguien como guatemalteco todavía llegamos a los hospitales donde hay un sistema corrupto, donde el paciente llega al hospital, el doctor manda al paciente a la farmacia, no le preguntan si tiene o no tiene dinero para comprar la medicina. Entonces yo veo sobre esos pasos que Guatemala necesita cambios, necesita transformación, necesita salir de ser un país común, de un país no visitado, a un país visitado y supervisado. Otra de las áreas que voy a recargar es sobre el turismo. Guatemala necesita abrir fronteras, o fronteras con Honduras, fronteras con El Salvador, fronteras con México, fronteras con Belice. Necesitamos abrir fronteras con los demás países a nivel mundial. Hablando de Rusia, todo lo que es Europa, Estados Unidos, todo lo que es Latinoamérica, que vean que en Guatemala hay oportunidad de negocio, que vean que en Guatemala hay oportunidad de desarrollo y que haya seguridad. Entonces necesitamos activar de una u otra manera lo que es el turismo en Guatemala. Yo veo que necesitamos muchos cambios y ojalá que los gobiernos, los presidentes, los alcaldes, los diputados y aún la policía y el ejército, todos en conjunto tenemos que ponernos a trabajar, que ya no estemos sentados en la oficina, que no seamos candidatos o electos nomás de la corbata, sino que seamos gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente de entrega, gente con visión, gente con talento, que no solo sean promesas falsas, sino que sean hechos y realidades.